Pero vamos a seguir hablando, está ya comunicado con nosotros otro economista, Alfredo Blanco, que gentilmente nos atiende. Ya lo vamos a retener, tenemos un problemita y técnico, ya lo vamos a recuperar. Bueno, decíamos esto, ¿no? El escenario para adelante, incluso mirando después del 22. Estos pagos del Fondo Monetario Internacional están previstos justamente para ese tramo después del 22, inmediatamente, y el 1 de noviembre. En apenas 10 días hay que pagar 3.600 millones de dólares. Lo que acaba de decir Salvador Vitelli es que de esos 3.600 nos faltan 1.600. Sí, se está diciendo que se cerraría en breve otro acuerdo con China. Sí. ¿No? Para ampliar el swap y poder disponer de un refuerzo de reserva de 5.700 millones de dólares que el gobierno en parte destinaría a tratar de contener el dólar. Y a estos compromisos. Bueno, mientras tanto, lo que decías del que pase lo que tenga que pasar, pero que pase rápido, se están conociendo, por supuesto, encuestas en este último tramo. Sí, claro. Queda muy poco tiempo de campaña. Vamos a estar analizando en un rato, antes del fin del programa, una encuesta que hoy dio a conocer la consultora CB Consultora de Cristian Boutier, de aquí de Río Cuarto, que también tiene mucha repercusión a nivel nacional. Sí, claro. Y es una encuesta que está marcando, la vamos a estar analizando bien, una diferencia de apenas 0.9 en favor de Javier Milei sobre Sergio Massa. Un poco más relegada Patricia Bullrich, y también mide las posibilidades del escenario en segunda vuelta y da la sensación de que ese escenario es un escenario en el que se baraja todo de nuevo. Sí, sí. Absoluta incertidumbre, ¿no? Así es. Vamos a hablar con Alfredo Blanco. Sí. Ya estamos en comunicación. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Alfredo. Bueno, nunca lo llamamos por buenas noticias, Alfredo. Dólar a 1.000 pesos. Es que no hay buenas noticias. No. Tenemos 12,7 de inflación. Bueno, ¿cómo está viendo este panorama tan complejo, no? Bueno, lo hemos hablado varias veces. De hecho, los intentos del gobierno iniciales por estabilizar la economía no funcionaron, y yo creo que la necesidad electoral de un ministro que a su vez es candidato, creo que lo dijimos la última vez que hablamos, eso iba a generar tensiones, porque las decisiones que tiene que tomar como ministro no le convienen como candidato, y las decisiones que toma como candidato generan mayores problemas todavía en la economía. Vamos a seguir seguramente en este complejo panorama. El tema de la inflación además castiga de manera muy dura a los sectores más vulnerables de la sociedad, y bueno, se ha agregado la fragilidad macroeconómica de la Argentina, más los déficits de la política económica del ministro Massa. Bueno, se le ha agregado además un nivel de incertidumbre que generalmente acompaña los procesos electorales, pero cuando la macroeconomía no está bien, obviamente eso es un problema adicional. Claro, se ve habitualmente, uno mira los periodos preelectorales y ve lo que hoy se ve con mayor profundidad como desarmes de plazo fijo o suba del tipo de cambio. Bueno, son habituales en Argentina en estas épocas previas a las elecciones. Ahora, el panorama es muy complicado esta vez, ¿no? Sí, sobre todo porque estamos en un régimen de muy alta inflación. Claro. Y a su vez con una situación sumamente delicada en el sector externo, es decir, en la situación de las reservas internacionales. Yo diría que este gobierno ya puede hacer poco para resolver cualquiera de los dos problemas, o la acumulación de reservas o la estabilización de la economía. Poco porque por más que tuviera un programa económico, digamos, los agentes económicos no le creen al gobierno, hay un nivel de expectativas muy negativo. Entonces, esto que falta, aunque parezca que son pocos días para la primera vuelta y eventualmente después para la segunda de noviembre, en realidad es un periodo muy largo para tener problemas, ¿no? El gobierno además tiene un solo objetivo. Ha concentrado todas las decisiones prácticamente como si fuera presidente el ministro Massa, y su objetivo es tratar de llegar posicionándose lo mejor que pueda
en un contexto de crisis tan severa para un desafío electoral. Bueno, eso sin lugar a dudas lo vamos a vivir y yo diría que aunque uno no puede hacer afirmaciones contundentes porque el nivel de incertidumbre y la volatilidad de los mercados, digamos, no lo permiten, pero lo que sin lugar a dudas es cierto es que vamos a transitar un periodo en que pueda continuar dificultades cambiarias, vamos a seguir con un régimen de inflación muy alto y el gobierno, digamos, está caminando al borde de una situación que es probable, que no necesariamente se tiene que producir, pero que figura dentro de las probabilidades el probable repudio de la moneda y un incidente hiperinflacionario, ¿no? Claro, eso es una posibilidad. Lo mejor que le puede pasar al gobierno, Alfredo, es que no termine en ese cuadro, en una hiperinflación. Claro, yo creo que el objetivo ahora es que no termine en un proceso hiperinflacionario. Generalmente las hiperinflaciones, si pensamos en las que tuvimos en la Argentina hacia el final del gobierno de Alfonsín o durante el comienzo del gobierno de Menem, son situaciones en que al desborde monetario y fiscal o a los problemas cambiarios se le suma una situación de crisis en la superestructura política. Claro. Pero yo diría que ahora no estamos en una situación de ese tipo, pero que el gobierno tiene que tener mucho cuidado y es por eso que toma algunas decisiones que supongo yo que no le agradan, pero la decisión de aumentar la tasa de interés, la tasa de la política monetaria, tiene que ver con que el peligro en el sector externo es muy grande y es tratar de disuadir a los tenedores de depósitos en ahorro en pesos que no dolaricen más su cartera. Alfredo decía, tiene que tener cuidado el gobierno con lo que hace en el poco tiempo que le queda. ¿Qué error no debería cometer el gobierno para desembocar en una hiper? Bueno, yo diría que en primer lugar debería no tomar alguna de las decisiones que ha venido tomando. Es decir, sea cual sea el diagnóstico que uno tenga sobre el origen de la inflación, está claro que con la cantidad de dinero no se puede hacer cualquier cosa. Y está claro que además, con un banco central que no tiene reservas, tiene que ser muy cuidadoso en la administración de lo poco que tenga. Para esto, yo diría, algunas de las cosas que ha hecho no debió haberlas hecho y no debería reincidir en ese tipo de decisiones. Es decir, por supuesto que el aumento de la tasa de interés tiene un impacto sobre el nivel de actividad, que seguramente al ministro no le gusta, porque tiene un impacto obviamente de recesión, pero no tiene muchas opciones si no quiere tener efectivamente una situación crítica mayor aún en el mercado cambiario. Mi impresión es que el gobierno puede llegar en esta situación. Creo que una vez usamos la frase de estabilizar la desestabilidad, digamos, la inestabilidad. Es decir, que no siga espiralizándose la tasa de inflación. Bueno, no lo supo hacer, hemos pasado a un régimen en que tenemos, digamos, 2 dígitos mensuales, que llevamos acumulado ya de enero a septiembre 100% de inflación, bueno, y el gobierno debería tomar debido cuenta de eso. Da la impresión a veces cuando uno lo escucha al ministro que estuviese, digamos, opinando en una situación económica totalmente distinta a la que tenemos. Lo que tenemos es una crisis realmente muy grave. Alfredo, el próximo gobierno tiene chances, porque se venía discutiendo si shock sí, si shock no, si gradualismo, ¿tiene chances de ir hacia un gradualismo o hay variantes de shock, nada más? Bueno, yo diría, dentro de la incertidumbre que tenemos, digo, hay algunas certidumbres. Primer certidumbre, sabemos que el próximo gobierno tiene la primera prioridad para estabilizar la economía es revisar la situación fiscal. La segunda cuestión es tratar de ordenar la estructura de precios relativos. La tercera cuestión, aunque estas van todas simultáneas, por supuesto, es resolver una política cambiaria más sensata que la que hemos tenido. Probablemente desdoblando el mercado cambiario o, digamos, el mecanismo que se utiliza. De todos modos, más allá de la discusión de shock o gradualismo, está claro que, aunque uno piense en medidas graduales, los plazos son cada vez más cortos. Claro. Es decir, por más uno podía pensar hace 4 años, digamos,
en el gradualismo pensado en términos de años. Ahora el gradualismo es término de meses. Y si la situación sigue, digamos, generándose todas estas perturbaciones que tenemos, el gradualismo va a ser cuestión de semanas. O sea, para eso el gobierno tiene que diseñar un plan estratégico integral de estabilización que tenga consistencia cambiaria, monetaria y fiscal, y tiene que generar un consenso, construir un consenso que pueda darle sustentabilidad al programa económico. Porque por más que el programa económico sea técnicamente perfecto, si no hay sustentabilidad política, no hay política económica que funcione. Y ese es un desafío muy grande para el próximo gobierno, sea del signo político que fuere. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo grande, que tengan buen fin de semana largo. Igualmente, abrazo, Alfredo, igualmente. gracias. Bueno, Alfredo Blanco, muy claro, ¿no? Sí. Cómo se han ido acortando los tiempos, cómo el gobierno fue fallando en tratar de estabilizar la inestabilidad, de ir por lo menos parando el deterioro en algún punto, ¿no? Al contrario, se fue deteriorando cada vez más y ahora, como nos decía Alfredo, la situación de shock o gradualismo hace que los tiempos se hayan ido acortando dramáticamente, ¿no? Nos quedan mucho tiempo para tomar medidas de tipo bastante drástica, ¿no? Bastante inmediatas. Así es. Bueno, y lo que comenzó diciendo, el candidato le terminó ganando al ministro, ¿no? Sí, claramente. En la toma de medidas que ha llevado hasta este punto, en donde hoy muchos de los economistas hablan del riesgo de la hiperinflación, cosa que hizo también el gobernador y candidato a presidente Juan Schiaretti, decir en las últimas horas, bueno, cuidado con el escenario hiperinflacionario. Claro. Antes parecía muy difícil de llegar, hoy están todos advirtiendo de esa posibilidad con un poco más de certeza, ¿no? Vamos a una pausa, enseguida volvemos.